Bendiciones, amadas. Vamos a ir empezando, vamos a ir orando para arrancar. Después se sumarán las personas que se van a sumar. Vamos a empezar orando, Padre amado. Bendito eres, Señor, porque tú eres el que nos abre, Señor, los tesoros de la sabiduría, nos hace el tesoro del entendimiento, Padre, nos das revelación. Obras en nuestras mentes, en nuestro espíritu, en nuestro corazón, en nuestro cuerpo, Padre, de una manera maravillosa, inentendible y maravillosa, Señor. Tú eres bueno y eres fiel, eres grande, en extremo, grande y maravilloso. Bendecimos tu nombre y te damos gracias por poder estar en este lugar para aprender, Padre, para aprender de ti, para aprender de ti y contigo. Oh, Hiamashe Katarabai Samashia Maya Torrebai Sejamashe Kayatamakai, porque inescrutables son los tesoros de tu sabiduría y tú nos las revelas a nosotros. Tú nos estás abriendo, Padre, los tesoros tuyos. Te doy gracias. Te doy gracias y sea tu espíritu ministrándonos, enseñándonos, Padre, y toda perturbación de espíritu, de mente, distorsión, distracción. Ahora lo ato y lo echo fuera, Señor, de nuestras vidas. En el nombre de Yeshua, sujeto todos nuestros espíritus a obediencia a tu espíritu. Y que tu espíritu, Señor, nos esté enseñando en esta tarde. Nos esté adiestrando, preparando, cimentando para ser profetas cada día más sólidos, mejor parados y plantados, Padre, entendidos y despiertos. Ujiareba shekaya tarabai samai sherebai samai shiareba samai shekaya tamai. Oh ribakayante, que ahora se abra la puerta de la eternidad, Señor, manifestándose en esta clase para enseñarnos y ministrarnos de la importancia de lo que somos en ti. En el nombre de Yeshua te damos gracias. Te damos gracias porque es un privilegio estar sentados a tus pies escuchándote y que tu espíritu está en nuestras vidas. Es un tesoro invaluable. Y aquí estamos, Rey, para escucharte. En el nombre de Yeshua. Amén y amén. Bueno, amados, vamos a ir arrancando. Vamos a tener un paseo bíblico hoy bastante salteadito. Pero hoy nos toca hablar. Primero les voy a decir que nos tocaba la clase del carácter del hijo. Pero esa clase la voy a grabar aparte para no atrasarnos, para no hacer 3 clases de la misma enseñanza, porque se hace muy extenso, pero se las voy a grabar y se las voy a pasar. Y hoy vamos a estar con la antigua naturaleza, la identidad y el propósito. La antigua naturaleza, la identidad y el propósito. Y tenemos que entender acerca de esto que si nosotros no entendemos qué es la antigua naturaleza, no abrazamos nuestra identidad, nunca veremos nuestro propósito. Lo digo más despacito. Si no comprendemos nuestra antigua naturaleza, no abrazamos nuestra verdadera identidad, nunca veremos nuestro propósito. Y es por eso que vamos a aprender de esto. Y el Espíritu nos va a empezar a abrir el entendimiento para comprender bien, porque esto nos posiciona, nos pone firmes en el lugar donde tenemos que estar, delante del Padre. Y bien, vamos a empezar entonces con la antigua naturaleza. Y vamos a leer varias partes y vamos a ir desarrollando acerca de esto, que es muy poderoso porque cuando nosotros entendemos estas cosas y empezamos a separar, empezamos a comprender muchísimo el propósito del Padre y la identidad que nos dio. Por eso es que nos vamos a meter con la palabra y vamos a ir desglosando de a poquito y que el Espíritu nos dirija. Vamos a ir primero con la antigua naturaleza, que en Colosenses 3,
Vamos a leer primero que dice, sí pues, este pasaje se lo leí 900.000 veces, yo sé que se lo dije 900.000 veces, pero el Espíritu siempre me lo sigue recalcando. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo, con Yeshua, en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Acá cuando habla de nuestra nueva vida, también habla de una defunción. Habéis muerto y vuestra vida no dice, bueno, más o menos, vayan piloteándola, no, se murió. Y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ella. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojados del viejo hombre con sus hechos y revestido de nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Fíjense que en este pasaje, en poquitos versículos, está nombrando continuamente que el viejo hombre, vieja mujer, vieja naturaleza se murió cuando nosotros nos encontramos con él, con el Señor. No tiene más lugar. Le está hablando en tiempo pasado y les dice, ustedes anduvieron en otros tiempos en esas cosas, pero ahora ustedes están en otro tiempo. Y ustedes se despojaron del viejo hombre con sus hechos y se revistieron del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Entonces, ya arrancamos acá con la antigua naturaleza, la vieja naturaleza, o el viejo hombre, o la vieja mujer, como quieran decir, difunta. Estamos todas mujeres acá, así que hablamos en femenino. Difunta. Se falleció la carne, se falleció la antigua naturaleza, se finiquitó, quedó muerta. Según la palabra, es un tiempo diferente el que se arranca cuando nosotros nacemos en Yeshua. Tuvimos un tiempo en andar en la antigua naturaleza, en la vieja vida, en la vieja mujer, pero cuando vino Yeshua, se terminó ese tiempo, esa temporada de vieja naturaleza y empezó la nueva, la que es creada en Yeshua, en Cristo, y que cuando Él se manifiesta en nuestras vidas espirituales, en Él se manifiesta, nuestra verdadera vida. Acá tenemos un ejemplo de la antigua naturaleza, como lo nombra la palabra. Después tenemos en Gálatas, que también es conocidísimo el pasaje, Gálatas 5. También lo leímos varias veces, pero lo vamos a recordar. ¿Qué dice? Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Acá en Gálatas está hablando del fruto del Espíritu y de las obras de la carne. Bien. Y cuando empieza este pasaje dice que anden en el espíritu y no satisfagan las obras de la carne. Otra vez, la carne no tiene lugar para nada en nuestra nueva vida.
Vamos a ir viendo y aclarando todo esto porque vamos a ir al punto de llegar al propósito. Estamos ahora en la antigua naturaleza. En Efesios 4, téngame paciencia porque estoy con la Biblia en papel, estoy buscando acá, y ahí vamos. En Efesios 4 dice, esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído, pues habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Yeshua. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Acá nos va a dar con un caño todo, esperen, ni le deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga con qué compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristen al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonando unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Ustedes fíjense que en todas las palabras que estamos leyendo no le da changüí a la carne, no le da changüí a la antigua naturaleza. No dice, bueno, dejen que esté un poco ahí, más o menos, la van piroteando, un poquito la dejan estar y un poquito el espíritu. No, es muerte, es defunción a la vieja vida. Porque ¿qué es la antigua naturaleza? La antigua naturaleza es como nosotros nacimos en el sistema de este mundo, ya en pecado y en iniquidad. O sea que la antigua naturaleza es como nosotros nacimos separados del Eterno, en desobediencia al Eterno, porque la naturaleza caída no quiere obedecer al Espíritu. Y es chipeada por el sistema de este mundo para operar conforme al sistema de este mundo. Por eso que dice la palabra que eh, que el espíritu y la carne están todo el tiempo en lucha y que uno no puede agradar a Dios siguiendo las obras de la carne, porque la carne no se somete a Dios. La antigua naturaleza no se somete a Dios. No es que, bueno, es un cambio de mentalidad o, bueno, yo antes era así y ahora cambié. No es otra persona, es otra creación nueva. Lo que nosotros empezamos a hacer cuando Yeshua viene a nuestra vida. Las viejas cosas pasaron, todas son hechas nuevas, si alguno está en Cristo, dice la palabra. Y las viejas cosas pasaron no quiere decir, bueno, yo ahora me hice cristiano, me hice hijo de Dios, entonces me olvido todas las macanas que hice, qué sé yo, y bueno, más o menos voy trabajando en mi carácter para ser mejor. No, sos totalmente otra creación dentro del mismo cuerpo, dentro del mismo cuerpo. Y se espera de nosotros, según la palabra, que cuando Yeshua nos hace nacer en el Espíritu, nosotros empecemos a desactivar e inhabilitar a la antigua naturaleza, que nos lleva continuamente al error,
a pecar, a caer, a deslizarnos de lo eterno. Y lo recalco porque en todo lo que es la palabra, cuando habla de la vida nueva y la vida vieja, no le da ninguna opción. No le da de, "Ay, sí, porque pasa que por la gracia, sí, el Señor te perdona", pero no te apapacha la carne. No te felicita tu carnalidad, no te felicita que andes como andabas antes, sino te va a amonestar que eso lo hagas morir. Porque si eso no muere, no se puede manifestar la vida nueva. Y hay una vida nueva operando en los que nacimos de nuevo. Hay una vida en el espíritu. Si no entendemos, como hablamos al principio, si no entendemos la antigua naturaleza, cómo opera, no abrazamos nuestra real identidad, nunca vamos a llegar a nuestro propósito. Por eso es que estamos metiéndonos en esto, para comprender que hay un enemigo interno que no es el diablo, es nuestra propia naturaleza caída, que se va a oponer siempre a lo que el Espíritu de Dios quiere hacer en nosotros, que se va a resistir y va a descreer, y va a despotricar, y va a murmurar, y va a levantar argumentos en contra de lo que nuestro espíritu estamos recibiendo de Dios. Hay una lucha interna, pero a medida que más y más nosotros a la antigua naturaleza, como dice acá, la hacemos morir. Hacerla morir significa que yo no la dejo operar más. Si yo antes me enojaba como una pipa por cualquier cosa, empiezo a trabajar eso con el espíritu porque mi carne no puede prevalecer más. Si yo antes era una discutidora serial, nadie me ganaba una discusión, eso es una obra de la carne, lo dice acá, en Gálatas. No puede pasar más, yo tengo que trabajar eso, aunque me cueste, aunque tenga que quitarme todo ego, aunque yo diga, yo tenía razón, pero no me importa. El Espíritu te dice, eso ya no más, tiene que morir. Para hablar de algo sencillo, porque hay cosas que son más graves, ¿no? Pero cosas de cotidiana que empiezan a suceder cuando está esa lucha entre carne y espíritu. Porque la carne quiere, la antigua naturaleza quiere seguir operando como operó siempre, desde que nació. Pero el espíritu que está en nosotros y nos hizo nacer en la vida espiritual que nos corresponde por la redención de Yeshua, nos está llevando continuamente a adquirir todo el conocimiento, el entendimiento y la vida del reino de los cielos. Y es por eso que a veces no entendemos del todo nuestra identidad y nuestro propósito porque seguimos en esa batalla con la carne. Todavía no se murió, todavía sigue recontraviva. Y hay que matarla, hay que crucificarla. Crucificada, bien crucificada. Y cuando nosotros hablamos de que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. En ese pasaje que está en 2 Corintios 5:17, dice, porque el amor de Cristo, antes de que venga ese versículo, dice, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. O sea que para que entiendan, cuando nosotros nacemos de nuevo, se terminó la temporada de la antigua naturaleza gobernando nosotros. Se cerró esa temporada y se abre una puerta a la eternidad.
Se nos abre la puerta a la eternidad y a vivir en la eternidad en la tierra, en el Espíritu. Entonces el Espíritu va a intentar todo el tiempo a llevarnos a comprender cómo es que nosotros fuimos creados, diseñados, cuál es nuestra identidad en el reino de los cielos y cómo tenemos que vivir según el reino donde fuimos plantados. Y por eso que la palabra dice que continuamente tenemos que renovar la mente porque hay que sacar el chipeo de la antigua naturaleza, que se acostumbró a operar según el sistema de este mundo, según las emociones, según sus propios deseos, y siempre desobedeciendo a Dios. Bien, esa es la antigua naturaleza, tiene que estar crucificada juntamente con Yeshua y no es de la boca para afuera. Todos los días nosotros tenemos que decirlo, hablarlo, orarlo conscientemente. Esta naturaleza, esta carne es crucificada, no tiene operatividad. Mis emociones son sujetas al espíritu. No vivo según mis propios deseos, mis propios pensamientos, mis propias emociones, sino que vivo según lo que el espíritu me está diciendo que yo soy y que tengo que hacer. Y eso es matar a la carne, porque la carne nunca va a querer hacer lo que Dios te dice que tenés que hacer. Jamás, aunque sea algo maravilloso que tengas que, no sé, ministrar a alguien y en el momento que el Señor te lo revela, dices, ay, qué hermoso, pero en el momento de ir la carne te va a batallar, te va a poner 999 excusas para que no lo hagas. Y ahí hay que vencer. Eso es lo que es en el ministerio. Ahí hay que vencer, crucificarla, porque nuestra vida está escondida en Yeshua y es una vida espiritual que no está sujeta al sistema de este mundo, sino que está sujeta al reino de los cielos. Y ahora vamos a pasar a nuestra identidad, y esto es hermoso, porque este pasaje nosotros lo conocemos muchísimo, pero revela cosas tan importantes. Nuestra identidad que está en primera de Pedro 2:9 dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Somos un linaje escogido, un real sacerdocio y una nación santa. ¿Qué es un linaje escogido? Un linaje es una línea de sangre, una línea de parentesco, una línea familiar. Bueno, nosotros somos una línea familiar elegida por Dios, por Elohim. Somos un linaje perteneciente al Eterno, no según los linajes de esta tierra, sino el linaje del cielo. Y somos renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Esto está en 1 de Pedro 1:23. No de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿Qué significa esto? Nosotros fuimos engendrados por la simiente del Eterno. Somos una simiente sin contaminación por la palabra. Fuimos nacidos por la palabra y el Espíritu según la simiente del Eterno, no la simiente de hombre. Y es como fue engendrado Yeshua. Yeshua fue engendrado por la palabra y por el Espíritu sin contaminación de simiente. ¿Qué es la simiente? Es el semen. En María no hubo un semen humano.
Fue el Padre engendrando y dando a luz al Hijo. Y nosotros fuimos nacidos de nuevo de la misma manera. Y lo dice la palabra. Y ahora les voy a mostrar dónde. Que nosotros fuimos engendrados por Él, por el agua y por el Espíritu. Ya se los busco. Ahí va. Bien, ahí se los leo. Respondió Yeshua, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo, hablando del nuevo nacimiento de los creyentes. Y dice en Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. O sea, que nuestra nueva naturaleza es una simiente incorruptible porque fuimos engendrados por el mismo Elohim, por el mismo Señor, por el agua que es la palabra y por el Espíritu, de la misma manera que nació Yeshua. Yo hablo esto y me explota el pecho, me vuelve loca esta palabra. Fuimos hechos igual que Él, nos hizo nacer del Espíritu al igual que Él, por el agua y por el Espíritu, y no por simiente de hombre. ¿Y esto qué significa? Que no vale de nada de qué simiente terrenal fuimos engendrados, ni qué varón engendró nuestra vida. Porque cuando nacimos de nuevo fuimos engendrados por el mismo Padre Celestial. Fuimos nacidos de nuevo por el Espíritu. Somos una simiente incorruptible. ¿Qué quiere decir incorruptible? Que no nos pueden corromper el Espíritu. No se echa a perder. Somos una simiente santa, limpia del Eterno. Por eso es que insiste que tenemos que hacer morir a la antigua naturaleza, porque nuestra nueva naturaleza es preciosa, es perfecta, es una simiente incorruptible, un linaje escogido, es un linaje que eligió el Padre. Él nos eligió y nos hizo su linaje, linaje del cielo, linaje del cielo. Esa es nuestra identidad. Somos verdaderamente engendrados por el Padre Celestial y nacimos de nuevo por Él, por el agua y por el Espíritu. Y esto es tremendo porque eso nos hace entender que nuestra vida en el Espíritu es totalmente limpia. Es nada que ver con la vieja naturaleza. Tiene conexión directa con el Padre porque es una simiente limpia. Bien, es precioso. Somos un linaje que escogió el Padre de todas las naciones de la tierra. Nosotros somos la nación de Él. Somos el linaje de Él. Quien lleva un linaje lleva la chapa, la asignación, la cobertura de ese linaje. Y nosotros somos linaje del Eterno, una simiente incorruptible. Eso es
parte de lo que es nuestra identidad. Esto es parte de lo que es nuestra identidad. Después dice que somos un real sacerdocio. Bien, acá vamos a poner un ratito. Un sacerdocio de reyes, porque nos hizo reyes y sacerdotes. Pero nuestro sacerdocio no es como el sacerdocio de los levitas, ni el sacerdocio aarónico. Nuestro sacerdocio tiene otro orden. Hasta en eso estamos tremendamente privilegiados. Dice en Hebreos 7, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Considerad pues cuán grande era este, a quien aún Abraham el patriarca dio diezmos del botín. Bueno, y acá empieza a hablar de los hijos de Leví. Ciertamente los que entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen el mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive, y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaban los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que también haya cambio de ley, y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar, porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio, y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible, pues se da testimonio de él. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. Acá dice que Yeshua es sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec, y Melquisedec es un sacerdote que está en los cielos. Es un sacerdote no según el sacerdocio que se estableció acá en el tabernáculo, sino un sacerdote en los cielos, en el templo de los cielos. Y nosotros somos simiente de Yeshua, fuimos renacidos en él. Entonces nuestro sacerdocio también es según el orden de Melquisedec y no según el orden de Leví. Nuestro sacerdocio es espiritual, no es de obras, sino que son las obras del Espíritu, de andar en el Espíritu, de ofrecerle al Padre adoración en el Espíritu. No lo que sale de la mente, ni de la naturaleza caída, ni para justificarse, ni para hacerse ver delante del Padre, sino del Espíritu, un sacerdocio espiritual, una persona que está habilitada por el Padre para operar, para operar a favor de la tierra en los cielos. Ese es el sacerdocio que nosotros tenemos, que es parte de nuestra identidad. Por eso nosotros tenemos que estar seguros que cuando nosotros vamos al Padre, estamos en el Espíritu ministrándole. Nosotros estamos en cuerpo acá, pero nuestro espíritu está en el cielo. Nosotros estamos ministrando en el ámbito espiritual.
Y tenemos que despertar a esto para que no hagamos oraciones vanas ni vacías, sino que empecemos a movernos donde nos corresponde movernos para mover el cielo a favor de la tierra, porque somos sacerdotes según el orden de Melquisedec, según el orden del que operan los cielos, y no el sacerdocio de la tierra, que opera bajo ordenanzas terrenales. Nosotros operamos bajo las reglas del Espíritu y nosotros nos ponemos como sacerdote en nuestro puesto y se mueven los cielos a favor de la tierra. Este entendimiento lo tenemos que adquirir en nuestra identidad, que no es que estamos luchando para que el Padre nos tire una respuesta. No, nosotros estamos, el Padre está de nuestro lado, está obrando para que nuestro sacerdocio sea efectivo y entendamos lo que somos, y Él moviliza a las huestes celestiales a favor de lo que nosotros estamos presentando ahí arriba. Es un cambio de mentalidad, es un cambio de, de ver las cosas humanamente para entenderlas espiritualmente. Somos un sacerdocio espiritual. Somos personas que entramos en el ámbito, en las dimensiones del espíritu, en los cielos de arriba, para manifestar la voluntad del Padre en la tierra. Y no es que el Padre está eh, ahí que no nos larga una, que tenemos que luchar. No es con Él que luchamos. Nosotros luchamos contra los demonios que se oponen a esas cosas. El Padre está de nuestro lado. Y Él nos alienta a ocupar nuestro sacerdocio. Y Él nos alienta a entender que somos un linaje elegido. No somos como los demás, somos diferentes. No somos como los que están en la corriente de este mundo. Ya no, porque nuestra naturaleza anterior murió y fuimos hechos una nueva creación, un sacerdocio santo, un sacerdocio celestial, un linaje elegido por Dios y por último una nación santa. Una nación santa significa que somos una nación diferente de todas las naciones de este plano terrenal, porque no practicamos el pecado. No nos manejamos bajo las leyes de este mundo, por más que nos digan lo que nos digan y choquemos contra quien choquemos. Nosotros nos manejamos en la santidad de nuestro Padre y crecemos en esa santidad. No queremos ni vamos a practicar el pecado. Sí podemos pecar y nos equivocamos, obviamente, pero no lo practicamos. Y a la nación santa le duele el pecado, le duele caer en error. Y enseguida lo arregla, enseguida va a arrepentirse, enseguida va de vuelta a ponerse en orden. Al contrario de las naciones que no están en el eterno, que para ellos el pecado es cosa de todos los días y vamos a darle, hasta lo festejan y lo practican con alegría. Bien, acá tenemos entonces la antigua naturaleza, nuestra tremenda identidad en Yeshua, que es tremenda. Somos habilitados por el Padre para andar en las regiones celestes. Eso es lo que dice acá. Somos un linaje diferente, habilitados para operar en los cielos. Una nación apartada de todas las cosas mugrientas de la tierra. ¿Y cuál es nuestro propósito? Yo sé que hay un propósito personal de cada uno, pero ¿cuál es el propósito general de todos nosotros, de toda esta nación santa, de este linaje escogido, de estos sacerdotes de los cielos, del reino de los cielos? Dice, para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas
a su luz admirable. ¿Qué significa esto? Este es nuestro propósito, que anunciemos las virtudes de quien nos sacó de las tinieblas y nos llamó a la luz admirable. Y esto no significa que gente que se cruce le estoy dando mi testimonio y le predico y lo obligo a que crea. No, esto significa que somos replicadores de su gloria. Somos como repetidores de las frecuencias de los cielos porque se empieza a manifestar la luz del Eterno en nosotros. Y así hablemos o no hablemos, la gente percibe que somos otro linaje, que somos otra cosa, que hay algo diferente. Es un testimonio casi que ni se habla, se manifiesta. Por supuesto que hay que dar testimonio, pero estoy hablando de algo mucho más profundo, que si andamos en nuestra identidad, se empieza a manifestar tan fuerte el reino de los cielos en nosotros que estamos anunciando, nosotros anunciamos aún sin hablar, que hay alguien que saca de las tinieblas y los lleva a la luz, que hay alguien que los puede librar de la naturaleza caída, pecaminosa, torcida, para darles identidad y propósito, que hay alguien real y verdadero habitando en nosotros. No es chamullo, es verdadero, porque lo están viendo, lo están percibiendo, se está manifestando en nuestras vidas. Y eso es más fuerte que 1700 palabras de querer convencer a alguien. La persona sola empieza a decir, quiero lo que vos tenés. ¿Qué es lo que tenés vos? Cuando entra esa persona, hay paz. Cuando entra esa persona, las cosas cambian, pasan cosas. Cuando ella ora, pasa algo. ¿Qué tenés vos? Anunciamos las virtudes, lo precioso, maravilloso, poderoso, sabio, perfecto de nuestro Padre que nos sacó de las tinieblas y nos llamó a su luz admirable. Y también Yeshua dijo en Juan 15 que Él nos llamó, nos escogió Él a nosotros, no nosotros a Él, para que llevemos fruto y nuestro fruto permanezca. ¿Qué significa esto? En la vieja, en la antigua naturaleza, trabajamos como perro, como burro, como quieran decirle, y el fruto es a veces nulo, escaso o muy poquito. Pero cuando nosotros estamos en Él, en nuestra identidad, permaneciendo en Yeshua, nosotros damos fruto y el fruto además permanece, es un fruto eterno, es un fruto para siempre. Nosotros a partir que nacemos en Él, se abre la puerta a nuestra eternidad, empezamos a caminar en nuestra eternidad, se cerró la puerta del tiempo de nuestra antigua vida y se abrió la puerta de la eternidad de nuestra nueva vida. Y empezamos a vivir la eternidad nuestra. Por eso que la carne no nos aprovecha para nada en esa parte de nuestra vida, en este arranque nuevo, porque no es parte de eso. Es parte del capítulo anterior que el Señor cierra. Y Él nos puso para que seamos luminarias en la tierra. Él dijo que nosotros somos la luz del mundo y somos la sal del mundo. Y muchos lo han romantizado y quedó muy lindo, muy poético, muy hermoso y está bueno. Pero esto tiene una verdad mucho más profunda. Así como está hecho el sistema solar, así es como una réplica de lo que opera en la Tierra. Así como están puestas las estrellas para iluminar en la noche
Así fuimos puestos los hijos de Dios para iluminar en las tinieblas. Por eso Yeshua dijo, ustedes son la luz del mundo. No lo dijo poéticamente, porque las estrellas fueron puestas para señorear y gobernar en la noche, para ponerle un freno a las tinieblas, porque si no sería una tiniebla total. Y en las tinieblas que operan sobre la tierra, la luz que frena somos nosotros. La luz que resplandece con la luz del Padre, porque las estrellas brillan por causa de la luz del sol, y nosotros brillamos por causa de la luz de Yeshua, somos nosotros. O sea que no era algo alegórico, nomás, ni romántico, ni una linda metáfora, sino que es una realidad. Nos comparó con las estrellas, ustedes son la luz del mundo. Y él dijo, no se enciende una luz para ponerla debajo de la mesa, se pone en un lugar donde todos puedan ser iluminados. Y esto habla de propósito. Cuando él enciende una luz no es para que esté escondida, es para que alumbre. Y me está dando con un caño a mí misma. Bueno, y la sal, dijo que nosotros somos la sal del mundo. Y dice, si la sal pierde su sabor, no solamente su sabor, si la sal pierde sus propiedades, ¿con qué va a ser salada? Ya no sirve para nada, sino para echarla y que se prenda fuego. ¿Por qué nos comparó con la sal? La sal, además de saborear las comidas, su principal función, su esencia, la esencia de la sal, es purificar, es limpiar y es preservar libre de contaminación. Entonces, si nosotros somos la sal del mundo, nuestra función, una de nuestras funciones es purificar, limpiar, preservar libre de contaminación. Pero ¿qué dice? ¿Qué dijo Yeshua? Si la sal pierde su sabor, pierde su esencia, pierde su estructura para hacer lo que tiene que hacer, ya no sirve más para nada. ¿Qué está hablando el Señor en esto? Cuando nosotros no aceptamos nuestro llamado, nuestro propósito, la sal deja de estar cumpliendo su función y la luz empieza a apagar. La luz empieza a apagar. Por eso que podemos tener un llamado tremendo, un propósito precioso, capaz que nos reveló el Señor las cosas, pero hasta el día que nosotros no tomemos la responsabilidad de decirle, vamos para ahí, vos me decís que yo tengo que hacer esto, que yo fui llamado a hacer esto, que este es mi propósito, vamos. Hasta ahí no estás ni salado ni prendido. Todavía no estás iluminando y todavía no estás salando. Pero una vez que vos aceptás eso y lo abrazás con todo tu ser, sí o sí vas a empezar a iluminar. La gente va a ver tu luz. Porque no se enciende una luz para ponerla debajo de la mesa, sino para que todos los que están en la casa sean iluminados. Y la sal tiene el propósito de dar propósito, de dar sabor y de purificar, de limpiar, de preservar. ¿De qué nos habla esto? De llevar al diseño a los demás, de librar batallas espirituales para limpiar, para purificar, para preservar libre de contaminación. Es nuestra tarea, no es la tarea del Padre, es la nuestra. Él dijo, ustedes son la sal del mundo y ustedes son la luz del mundo. Entonces, cuando abrazamos nuestro propósito, se empieza a manifestar eso. Nosotros empezamos a dar propósito a otras cosas, a otras personas.
Empezamos a batallar para la purificación, para la limpieza, para que se preserve libre de contaminación las generaciones o lo que el Padre nos dice que tiene que ser libre de contaminación, descontaminarlo, preservarlo, purificarlo. Se batalla, se ora, se enseña, se ministra. Eso hace la sal. Pero acá en estas palabras que él dijo también mostraba cuando alguien se rehúsa a su propósito, ya no está haciendo sal y ya no está encendido en luz. Y nosotros somos llamados a hacer esto. Somos una generación escogida del Padre, un linaje especial, preservado para Él, apartado para Él, sacerdote según un nuevo orden espiritual, no terrenal. Nosotros no somos sacerdotes, por eso no podemos estar peleando porque aquel ministro tiene más unción que aquel, mira cómo, porque eso es una estupidez en el sistema del reino de los cielos, porque somos sacerdotes espirituales, no según la carne ni las reglas de este mundo. En el reino de los cielos esas cosas no tienen ningún valor. No hay un sacerdote mejor o peor. Somos reyes y sacerdotes. Y que para poder abrazar este propósito, tenemos que conocer, meditar, abrazar nuestra identidad y reventar a la carne, a la naturaleza caída, tiene que morirse. Y todo lo que falte por morir hay que hacerlo morir. Porque el Padre nos está llevando un despertar espiritual tan potente, que ya cada vez menos queremos cosas de este mundo, cosas de la carne, porque la carne estorba, porque toda esa cosa contaminada de los celos, las contiendas del que me dijo, que no me dijo, que aquello, que hace perder tiempo, hace distorsión, nos hace perder enfoque. Y lo donde nosotros nos toca ministrar y operar es maravilloso, es un reino precioso, donde nos sentimos plenos, donde fluye el Espíritu del Padre continuamente, donde nuestra palabra, nuestra mirada, nuestro accionar es altamente valorado por el Padre, a diferencia del sistema de este mundo. Por eso es que tenemos que comprender nuestra identidad. Lo que somos en Él somos algo diferente. No somos alguien que conoció el Evangelio y bueno, más o menos me acomodo para ver si me puedo hacer más o menos cristiano. No, es morir a la vieja vida y caminar en la nueva y hacer los ajustes que haya que hacer. ¿Es difícil? Sí, muchas veces es difícil, pero vale la pena, porque cuando yo más crucifico a la carne, más operativa estoy en el espíritu, más atenta estoy al espíritu, más perceptiva estoy al reino de los cielos. ¿Y qué hace eso? Que yo empiezo a vivir el cielo en la tierra. Y eso no depende de lo que pasa en la tierra, sino donde yo estoy caminando. Estoy caminando en el cielo, en las frecuencias del Padre. Y me está llevando a mi propósito. Mi propósito es lo que hablábamos recién. Manifestar su gloria, ser luz y sal, dar mucho fruto y fruto eterno que permanece. No es que estamos trabajando al cohete. El reino del Padre Celestial es diferente al sistema de este mundo, donde todo es trabajoso y poco fruto. Él es al revés en el reino de los cielos. Lo poquito se multiplica y se hace grande.
El pequeño esfuerzo en obediencia, Él lo recompensa en grande porque Él valora mucho la disposición de nuestro corazón a seguirlo y obedecerlo. Y bueno, ustedes me van a decir que esto que tiene que ver con los profetas. Y tiene todo, todo, absolutamente todo que ver, porque hay muchísimos profetas llamados a ser profetas, algunos ejerciendo como profetas, pero que todavía no matan su carne y los lleva a caer, los llevan a, a regiones de cautividad, los llevan a sufrir. Y un profeta que está caminando como profeta, tiene que abrazar su identidad, tiene que abrazar su propósito y tiene que ir matando la carne cada vez más. El profeta, el intercesor profético, somos personas que estamos llamados a andar en altas esferas espirituales y la carne no puede estar operando ahí. No quiere decir que vamos a ser perfectos, pero que sí la empezamos a poner en donde tiene que estar, crucificada, no operativa, trabajando para que el espíritu tome lugar, como hablamos en esos pequeños ejemplos. Y cuando más entendemos la identidad que tenemos, más y más y más nos atrae el espíritu y menos la carne, porque la carne no nos aprovecha para nada. Fíjense, todas las obras de la carne, ¿qué nos traen? Amargura, tristeza, cautividad, 300.750 bichos. Nada, no nos trae nada bueno. Pero andar en el espíritu nos hace andar en continua bendición, en un propósito de vida, en tener nuestra mente, nuestra visión fija en la eternidad y no en la tierra. Y eso es lo que tenemos que ir haciendo, ir muriendo nuestra carne, aceptando nuestra identidad, abrazándola. Y eso es lo más difícil. Es más difícil abrazar, creer y entender nuestra identidad que matar la carne, aunque no lo crean. Es más difícil. Porque creernos lo bueno de Dios para nosotros a veces es más difícil que matar la carne. Creernos lo que Dios dice que somos a veces es más difícil que matar a las obras de la carne. Pero lo tenemos que hacer, porque esa es nuestra verdadera identidad, es lo que verdaderamente somos. No somos el hijo de, la vecina de, lo que fuimos, lo que estamos trabajando, o sea, no soy la peluquera, no soy el doctor, yo soy un linaje escogido, un real sacerdocio espiritual, una nación santa, elegida por el Padre para manifestar su gloria en la tierra, para dar mucho fruto, para hacer sal y luz, o sea, para darle propósito a otras personas, para batallar para que sean limpiadas las cosas que están contaminando, para iluminar en medio de las tinieblas más densas de la noche, como hacen las estrellas. Eso somos nosotros. Somos algo diferente a partir de que Yeshua nos hizo nacer de nuevo. Y nuestro nacimiento fue igual que el de Él. Nuestro nacimiento espiritual no participó ninguna simiente de varón. Fue el mismo Padre.
que nos engendró por el agua y por el espíritu. Somos una creación extraordinaria de Él.